Bueno, entonces nosotros ayer habíamos llegado a la ley de Ohm. Esta ley, de alguna otra forma, se conoce como la ley microscópica de Ohm también, ¿cierto? Y la otra se conoce como la ley macroscópica de Ohm. Voy a escribir. Ley microscópica de Ohm. La ley microscópica de Ohm es una ley fundamental, ¿cierto? Porque no depende de la geometría del sistema, sino que es universalmente válida bueno, universalmente válida en algún régimen. Entonces llamamos el régimen lineal, ya vamos a hablar de eso. Es un régimen lineal de conducción y un régimen no lineal de conducción. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para obtener la ley macroscópica de Ohm? Bueno, entonces, ¿cómo la conocemos nosotros? La ley macroscópica de Ohm, entonces dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿cierto? Entonces, podemos partir de la ley microscópica de Ohm, ¿cierto? Vamos a hacer esto de manera escalar. Entonces, a partir de la ley microscópica de Ohm, ¿sí o no? Entonces obtenemos que J, que es igual a la corriente por unidad de área, como lo vimos ayer, es igual a sigma por el campo eléctrico. Ahora, pero recuerden que sigma es igual a 1 sobre rho. Esto queda 1 sobre rho por E. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya acá decimos que el campo eléctrico no es otra cosa que rho por la corriente sobre el área. Muy sencillo, pero falta una cosa, ¿sí o no? El campo eléctrico en este conductor, para este caso particular de este conductor, entonces se puede expresar en términos de este voltaje. Entonces yo tengo acá un voltaje de la batería y este conductor, que es un conductor cilíndrico, no solamente tiene una sección transversal A, sino que también tiene una longitud. Este conductor, digamos, por ejemplo, que mide L unidades de longitud, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos recordar del capítulo de potencial eléctrico y la diferencia de potencial eléctrico. O sea, el voltaje es igual a menos la integral de línea de E punto de L. Si nosotros hacemos la integral de línea sobre ese conductor, entonces obtenemos que el voltaje es simplemente igual a el campo eléctrico por la longitud del conductor, de donde obtenemos que el campo eléctrico es igual al voltaje sobre la longitud. O sea que esto es voltaje sobre L. Y acá podemos despejar y decir que voltaje es igual a ρ, que es la resistividad por la longitud del conductor sobre el área del conductor por la corriente. Este término que nosotros tenemos acá, que ya depende de la geometría, depende de la longitud del conductor y depende del área de la sección transversal del conductor. Este término de acá es lo que nosotros llamamos resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica, si no es un parámetro de la materia, la resistividad sí, pero la resistencia no. La resistencia sí depende de las dimensiones del conductor. Vamos a hacer un ejercicio que está en el libro de Servo y que a mí me gusta mucho, que nos puede mostrar
digamos, podemos observar esto con más claridad. Entonces acá, ahora para un conductor cilíndrico, entonces acá esto queda B igual a I por R. Entonces esta sería la ley macroscópica de U. ¿Cierto? B igual a I por R, donde R es igual a la resistividad sobre el área, ¿cierto? Muy bien. Vamos a colocar acá para el caso de un conductor cilíndrico. Es para un conductor cilíndrico, ¿sí o no? Básicamente, este es un punto importante porque otras geometrías de conductores las podemos modelar nosotros usando conductores cilíndricos, ¿sí o no? Ahora, de nuevo, como esto es geometría, ¿dónde está la física de la resistencia? Está en Rho, ¿sí o no? Y Rho, en términos de la fórmula de Drude, viene dada por esta expresión. Rho es igual a la masa sobre el número de portadores por la carga al cuadrado por el tiempo de colisión. Entonces, obviamente, uno debe recordar que acá Rho tiene varias contribuciones, ¿cierto? Entonces, acá, supongamos que Rho puede dar una resistividad debido a la interacción electrón-electrón, más una resistividad debido a la electrón-vibración, más una resistividad debido a la interacción electrón-impureza, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podríamos escribir así, Rho es igual a M sobre NE cuadrado tau, como un tiempo de relajación en general, un tiempo de colisión. Y esto es igual a M sobre NE cuadrado por tau electrón-electrón más M sobre N cuadrado por tau electrón vibración más M sobre N cuadrado por tau electrón impureza, ¿cierto? Si nosotros factorizamos M sobre N E cuadrado, nos queda 1 sobre tau electrón-electrón más 1 sobre tau electrón vibración más 1 sobre tau electrón impureza. Y esto obviamente se cumple para cualquier resistividad. Entonces, obviamente, esto es siempre y cuando uno pueda independizar esos taus, ¿cierto? Eso no se puede hacer siempre, pero en muchos casos sí. De acá, entonces, uno sobre, creo que ayer me equivoqué en una cosa, ya voy a revisar. 1 sobre tau es igual a 1 sobre tau electrón-electrón más 1 sobre tau electrón vibración más 1 sobre tau electrón impureza. Y nosotros en física queremos hacer un esfuerzo importante para poder calcular esto. O sea, esto no es fácil de calcular. Entonces, pero con física del estado sólido, mecánica estadística, mecánica cuántica, pues nosotros podemos calcular esto. Los que están en el curso conmigo de mecánica estadística por las tardes. Entonces ya
eh, ellos saben que nosotros estaremos viendo estos temas. Este tema es bastante espinoso, pues, ¿sí o no? Entonces, pero es muy chévere, porque obviamente uno puede obtener los parámetros de la materia simplemente a lápiz y a papel. Solo lápiz, esto es puro lápiz y papel. Acá no hay computador en ningún lado. Obviamente, cuando uno hace las cosas a lápiz y a papel, entonces estamos hablando de una aproximación. O sea, esto realmente no es algo exacto, pero de todas formas, pues es interesante poder lograr hacerlo. Yo creo, ayer me estaba acá acordando que cuando terminé la clase, de pronto por el afán, yo escribí la ley de Mathisen como no era. Lo siento mucho. Se me fueron ahí las luces. Escribamos la ley de Mathisen como es, que es la que acabamos de obtener ahí abajo. Es uno sobre los taos. Los taos no son aditivos. Se suman como la resistencia en paralelo. Lo que es aditivo es la resistividad, no los taos. Y tendríamos que hablar también de cuándo la resistividad es aditiva. No siempre. ¿De qué depende de que la resistividad sea aditiva y que obviamente la ley de Mathisen se cumpla y los taos se puedan sumar de esta forma? Básicamente depende de esto. En un sistema físico donde la interacción entre el electrón y la vibración, la interacción entre el electrón y la impureza y la interacción electrón-electrón se puedan desacoplar y eso no se puede desacoplar en todos los sistemas físicos. Ese es el punto. Entonces usted tiene, por ejemplo, un metal. Digamos que este es un metal de cobre. Esto es esto es un cilindro de cobre, ¿cierto? Y por acá hay un electrón. Este electrón termina colisionando con este otro electrón. ¿Sí o no? Hay una colisión. Los electrones dentro de la colisión, entonces nosotros sabemos que obviamente pueden pasar varias cosas. Si la colisión es elástica, se conserva la energía cinética, ¿cierto? Entonces, básicamente, el momentum, la magnitud del momentum puede ser la misma, ¿cierto? Antes y después, solamente cambian de dirección, pero el momentum, obviamente, en magnitud es el mismo. Pueden pasar varias cosas. Ahora, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, puede que hayan electrones. Este electrón acá puede que sienta un efecto por acá va a haber, por ejemplo, una vibración, ¿cierto? Esto es como una vibración. Y ese electrón siente el efecto de esa vibración. Resulta que por acá hay otro electrón. Y de alguna forma, este electrón de acá siente el efecto de esa misma vibración. Podemos dibujar esa vibración en otro color para, por ejemplo, poder ver, ¿sí o no? Entonces, obviamente, acá, como consecuencia, va a haber un tiempo medio de colisión entre este electrón y esa vibración. Digamos, super uno. Y acá también. Para nosotros poder aplicar la ley de Mathis en esos dos tiempos tienen que ser iguales. O sea, todos los electrones
o relativamente iguales. Esos tiempos medios, porque recuerden que estos son tiempos promedios. Recuerden lo que hicimos ayer, son promedios. Entonces, listo. Resulta que acá pasa una cosa que es un poco complicada. Eh, bueno, y estos dos electrones, entonces por acá puede haber, por ejemplo, un tiempo de colisión electrón-electrón, un tiempo medio, ¿cierto? Pero va a pasar una cosa, pónganme cuidado. Eh, cuando, a ver, cuando este electrón de acá siente, este electrón de la derecha que está en rojo, siente esta vibración, entonces puede intercambiar momentum con esa vibración. Pueden haber un intercambio de momentum. Después les explico el momentum, cómo se escribe en mecánica cuántica. No se escribe como se escribe en mecánica clásica, ¿cierto? O lo podemos hacer de una vez, podemos decir el postulado de de Broglie. Aunque esto lo vimos el sábado de la semana pasada. Este sábado vamos a ver es la radiación de cuerpo negro. Entonces, muy bien. Energía es igual a momentum por la velocidad de la luz. Esta es la energía de una onda, ¿sí o no? El momentum por la velocidad de la luz, obviamente la teoría del momentum de Maxwell, ¿sí o no? Entonces, esperen un momentico, chicos, que alguien me está escribiendo. Un segundo. No sé si es importante o no. A ver. Bueno, listo. Listo, muy bien. Ahora pensemos en el postulado de Planck, que es uno de los postulados que dio origen no a la mecánica cuántica, sino al pensamiento cuántico, que es una cosa muy diferente. Postulado de Planck. Dice que la energía es igual a ¿quién? Es igual a una constante h por la frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nosotros conocíamos? Digamos la energía acá más bien así, para no irnos a confundir con el campo eléctrico. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nosotros conocíamos? Bueno, nosotros no, porque yo no estaba en esa época, pues. ¿Qué conocíamos nosotros de la energía antes y después de Planck de una onda electromagnética? Bueno, pues antes de Planck la energía de una onda electromagnética era como algo así, antes de Planck. La densidad de energía de una onda electromagnética era un medio de epsilon sub cero por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado más uno sobre 2 mu sub cero por la magnitud de la inducción magnética al cuadrado. Eso es lo que nosotros sabíamos, ¿cierto? Entonces, digamos, y entonces la gente comenzó a establecer un parecido de, de esta densidad de energía antes de Planck con otra cosa. No les pregunto a qué se parece porque de pronto pues la mayoría de ustedes no lo pudiera identificar en este momento, pero digamos que esto era de alguna forma, eh, esto dio origen a pensar que el campo electromagnético o la radiación se podía modelar como un oscilador armónico.
Nosotros, ese es uno de los puntos de este curso. Los puntos de este curso es establecer una relación entre la electricidad, el magnetismo y los osciladores, ¿cierto? Como pues lo, bien lo dice el nombre. Entonces, resulta que por acá nos podemos escribir energía, o más bien densidad de energía, de un oscilador armónico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la densidad de energía de un oscilador armónico es momentum al cuadrado sobre 2m, que esa es la energía cinética, eso equivale a un medio de m por la velocidad al cuadrado, pues sí, de pronto se confunden, más el potencial armónico, que es un medio de la masa por la frecuencia de oscilación al cuadrado por x al cuadrado. Entonces ahí, de acá básicamente se comenzó a pensar, bueno, pareciera que el campo electromagnético es como un oscilador armónico, pero donde el campo eléctrico es el momentum y la inducción magnética es la posición o al revés, como ustedes quieran. Bueno, interesante. Entonces, el campo electromagnético se puede ver como partículas que están sometidas a potenciales armónicos. Y de hecho, esta es la forma más directa de uno hallar una representación cuántica para un campo electromagnético. Aquí acá, esto es absolutamente sencillo, o sea, acá no hay nada complicado desde ninguna perspectiva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para determinar una representación cuántica del momento? Bueno, pues entonces vamos a mirar una cosa. Acá, del postulado de Planck y del postulado de Luigi de Broglie, entonces, bueno, ese no es el postulado de Broglie, realmente todavía no he llegado, no es correcto. Esto lo debería yo escribir como la energía en la teoría de Maxwell, esa debería ser el título acá. Energía en la teoría de Maxwell. Ahí no me cabe, pero esta es la teoría de Maxwell de la luz. En el paper de Maxwell que dice A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, ¿cierto? Entonces, no sé si no sé si de pronto, esperen un momentico, eh, yo miro a ver si en el grupo de electrodinámica mío de pronto les compartí ese paper para compartírselo a ustedes un segundo. Posible. Sí, acá está. Ya los comparto. Ese es un paper de Maxwell el que les voy a compartir. Entonces, este es considerado como el escrito más importante del siglo XIX. Esto que les voy a mostrar. Y creo que eso no exageran un pelo. O sea, no hay absolutamente nada, nada más importante en esa época que se haya escrito para la sociedad. Esto a nivel social tuvo un impacto impresionante. ¿Sí o no? O sea, computadores, telecomunicaciones, microondas, electrocardiografía, rayos X, o sea, lo que ustedes quieran. Es el escrito más importante de esa época. El segundo escrito más importante es el Manifiesto Comunista. Este y el manifiesto, o sea, las dos personas filosóficamente hablando más importantes del siglo XIX fueron James Clerk Maxwell y Carlos Marx. Obviamente, pues en mi opinión particular, James Clerk Maxwell para bien y Carlos Marx para mal, ¿cierto? Pero eso no quita pues que también el manifiesto comunista haya sido lastimosamente pues muy influyente. Eh, mm, pero este artículo
le dio origen a las telecomunicaciones, le dio origen a la computación, le dio origen a los equipos médicos, le dio origen a la transmisión de corriente alterna, ¿cierto? A través del trabajo de Nikola Tesla. O sea, esta fue una vaina, pues, las implicaciones de ese artículo son difíciles de explicar realmente. Entonces, y en ese artículo se planteó que la energía, entonces, se podía escribir así. Recuerden, esos artículos no son fáciles de leer. Recuerden que los artículos que escribía Maxwell fueron reinterpretados por Heinrich Hertz y por Oliver Heaviside, ¿cierto? Entonces, pero los artículos antes de eso, leer las ecuaciones de Maxwell era como un poco complicado, ¿cierto? No era fácil porque nosotros ahora las ecuaciones de Maxwell las conocemos como cuatro ecuaciones. En ese tiempo eran 22. Entonces, y con una notación sumamente complicada. Ahora, igualando estas dos expresiones que yo tengo acá sí, entonces podemos obtener el postulado de Broglie, ¿sí o no? Eso es lo correcto. Entonces dice que la energía es igual al momentum por la velocidad de la luz y esto es igual a h por f, ¿cierto? Más sin embargo, la frecuencia es igual a quién, a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Se cancela c con c y de acá, ¿qué obtengo? Obtengo que el momentum de la luz es igual a la constante de Planck sobre la longitud de onda. Esto es lo que se conoce como el postulado de Broglie. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice el postulado de Broglie? Hombre, que una partícula que tenga momentum P puede tener una longitud de onda asociada. Y aquí es que viene la dualidad de onda-partícula, ¿cierto? Que una partícula, o más bien, una, un electrón, un protón, puede tener dos naturalezas. Puede tener una naturaleza corpuscular, que es de partícula, o puede tener una naturaleza ondulatoria con una longitud de onda asociada, ¿cierto? Ahora, ya les voy a explicar esto un poquito mejor. Un segundo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, digamos, acá en, o sea, qué diferencia antes y después de Planck? Esta es la diferencia, para que ustedes de pronto profundicen esto un poquito más. La diferencia es que antes de Planck la densidad de energía dependía de la magnitud de los campos al cuadrado. Y después de Planck la densidad de energía depende de la frecuencia del campo, no de la amplitud del campo, sino solo de la frecuencia. Puede ser un campo todo lo grande que usted quiera, pero en mecánica cuántica la energía depende de la frecuencia y no de la amplitud del campo, ¿cierto? Entonces digamos que esa es la distinción fundamental. Ahora el momentum, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí o no? Entonces lo podemos definir de esta forma. Lambda es igual a quién? Es igual a 2pi sobre algo que nosotros llamamos un vector de onda, ¿cierto? Es algo así como un periodo, bueno, no como un periodo, es algo así como una frecuencia, más sin embargo, en el espacio, ¿cierto? Es como una frecuencia espacial, no temporal como la que nosotros conocemos, es como una frecuencia espacial. Entonces, si nosotros graficamos, por ejemplo, una onda en el espacio, ¿cierto? Esto es una onda sinusoidal. Entonces, básicamente,
este punto de acá, ¿dónde el seno es cero? El seno es cero en pi, 2pi, 3pi, o sea, múltiplos enteros de pi. Pero si esto fuera seno de k, el vector de onda por x, esto sería cero en pi sobre k. Esto en 2pi sobre k. En 3pi sobre k, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno. Entonces, ¿de dónde viene eso? Eso viene que para que el seno de kx sea igual a cero, kx tiene que ser igual a un entero multiplicado por pi. Eso implica que seno de kx es cero cuando x es igual a n pi sobre k. N puede ser 1, por ejemplo, acá puede ser 2, puede ser 3, ¿cierto? Entonces de ahí es de donde viene eso. Eso es lo que es el vector de onda. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que significa lo siguiente. Eso significa que eh, el momentum igual a h sobre lambda, lo puedo escribir como h dividido 2pi sobre k, ¿cierto? Y esto es igual a h sobre 2pi por el vector de onda. Ese h, ¿quién se acuerda? Yo ya les expliqué esto un día. Algunos que están acá, ese h sobre 2pi. ¿Quién es ese h sobre 2pi? ¿Quién se acuerda? Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese h sobre 2pi? Chicos, chicos, ¿cómo no se acuerdan? Esto está fresquito, lo vimos el sábado. Pues los que estuvieron conmigo, los que están conmigo en el grupo de estudio del sábado. Hay otros que yo asumo que saben, ¿cierto? Si saben, pueden decir, no hay problema. Bueno, ahora sí me asustaron los otros. Constante de plan cuantizada, profesor. Sí, la constante de plan reducida. Entonces, H barra. Venga, Ana, usted no me acordaba de que H barra igual a H sobre 2pi. Sí, sí, profe. ¿O le da pena decir o qué? Pues no, estaba esperando a que continuara. Ah, bueno. Entonces, esta es una constante especial. Aparece muy a menudo en mecánica cuántica, esa H barra. Es la constante de Planck reducida en 2pi unidades, ¿cierto? Y así es como convencionalmente nosotros expresamos el momentum en mecánica cuántica. Bueno, los chicos del sábado, esto estaba fresco, chicos, fresco, lo vimos el sábado pasado, aproximadamente a las 11 de la mañana. Muy bien, entonces acá volvemos al problema del conductor. En este caso, por ejemplo, este electrón de acá puede tener un momento H barra por K. Este electrón de acá puede tener un momento H barra por K prima. Y esta vibración puede tener un momento H barra por Q. ¿Qué pasa? Esta vibración acopla el electrón rojo con el electrón azul. La única forma en la que esta ley de Mathisen se cumpla es esta. Si K, si Q
es igual a K menos K'. Es decir, si nosotros tenemos una ley de conservación del momentum de esta forma. Esto viene de la ley de conservación del momentum de acá entre estos electrones y esa vibración. Ahí se podría desacoplar perfectamente, se pueden desacoplar las interacciones de cada electrón con la vibración y los electrones quedan efectivamente acoplados. Es decir, si usted quita esta vibración de ahí, matemáticamente me refiero, el efecto de quitar esa vibración es que este electrón de acá y este electrón de acá quedan interactuando. O sea que se introduce un tiempo medio de colisión electrón-electrón prima que depende de la vibración, depende del tiempo medio de colisión electrón-vibración 1 y el tiempo medio de colisión electrón-vibración 2. ¿Cómo puede uno desacoplar eso? Bueno, hay varias formas de hacer eso. En ese desacoplamiento, si la vibración no es armónica, no se puede desacoplar. Por lo tanto, para vibraciones armónicas, uno no puede expresar esta relación de la ley de Mathisen de esta forma. O sea, esta relación de la ley de Mathisen no es universal, ¿cierto? Tienen que pasar algunas cosas dentro del material para que uno pueda expresar esa relación de esa forma, de la ley de Mathisen, ¿cierto? Que más sucintamente la ley de Mathisen uno podría decir que simplemente es esta de acá, que las resistividades son aditivas en algún límite importante, ¿sí o no? Muy bien. Recuerden que hasta el momento, una de las cosas importantes que yo quisiera que ustedes obviamente atesoraran y se llevaran a casa es lo siguiente, la definición de metal y de aislante. Un metal es obviamente un material en donde la resistividad es pequeña. Si la resistividad es pequeña, el tiempo medio de colisión, el tiempo promedio de colisión es largo. Es decir, que los electrones tienen una trayectoria media muy larga en un metal. Pasa comparado, cuando nosotros hablamos de tiempos en física, cuando hablamos de energía, cuando hablamos de masa, no tiene mucho sentido uno hablar de cosas grandes y pequeñas. Tiene sentido hablar de cosas grandes y pequeñas comparado con escalas características. Si no, no. Entonces, si yo digo que los tiempos de medios de colisión en un metal son relativamente largos, eso es comparado con algún tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted dice, vea, yo me demoro muchísimo llegando desde mi casa a la Universidad de Pamplona. Pues, obviamente, eso es comparado. Cuando yo vivía en Pamplona, vivía para lejísimos. Yo casi nunca me venía a pie porque yo pasaba por una parte donde vendían empanadas y una vez pedí una empanada de carne y me dieron una empanada de pollo. Entonces yo le dije a la señora, yo le pedí una empanada de carne. Es tan amable y me la cambia. Eso me pegó una vaciada, pues, porque le dije que me cambiara la empanada. Y cada que yo pasaba por ese negocio, la señora me miraba feísimo, me daba un susto. Yo qué tal que un día esta señora le dé por comerme con una parrilla, a parrillazos. Entonces, no muchas veces me venía a pie. Pero cuando me venía a pie, me demoraba como unos 40 minutos con mi esposa, así pues a paso tortuga, ¿sí o no? Entonces, si yo le decía a un compañero mío, yo le decía, es que yo me demoro 40 minutos desde mi casa hasta la universidad. Uy, se demora muchísimo. ¿Cuánto se demora usted en la casa a la universidad, Pedro? En promedio. 20, media hora, profe. Ah, o sea que también se demora harto. Hombre, también vivo lejos, profe. Casi en la misma distancia suya. Ah, ya, ya. Porque hay gente que demora es que 5 minutos, yo no sé cómo hacen, o es que viven en la universidad. Bien afuera. Entonces, Atrás. en,
En comparación, Pedro y yo nos demoramos mucho llegando a la universidad, por eso es que ellos dicen que nosotros nos demoramos mucho. En comparación. Entonces, cuando yo hablo de un tiempo en física, ese tiempo es muy largo. Bueno, ¿y usted qué tiene que preguntar? Pregunte comparado con qué, ¿cierto? Siempre. Esa energía es muy grande. ¿Comparada con qué es grande? Bueno, comparada con la energía de reposo de un electrón, mc al cuadrado, ¿cierto? Comparada con quién la está comparando, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa importante. Cuando yo hablo de que en un metal los tiempos de colisión son relativamente largos y por lo tanto la trayectoria media del electrón también, que es la trayectoria promedio antes de que el electrón colisione y pierda su energía cinética. Eso es lo que es la trayectoria media. Si usted hace un promedio de todas las trayectorias del electrón, esas son las trayectorias, en cada puntico es cuando el electrón se choca. ¿Cierto? Si usted mira cuál es el promedio de estas distancias, eso le da a usted la trayectoria media del electrón. En un metal, ese promedio de esas distancias que recorre el electrón es relativamente grande comparado con ¿qué? Con la trayectoria media del electrón en un aislante, ¿cierto? Entonces, en comparación. Y por lo tanto, los tiempos medios de colisión son grandes. Eso es lo que define en este momento, así quisiera yo que ustedes pensaran en un metal. Un metal es un material donde los tiempos medios de colisión son relativamente largos comparado con los tiempos medios de colisión en un aislante, ¿cierto? En un metal, el electrón tarda más tiempo en perder su energía cinética por colisiones que en un aislante. En un aislante, los tiempos medios de colisión son más cortos, por varios órdenes de magnitud, como vamos a ver a continuación. Les voy a compartir una tabla que tiene el libro de Sears y Szymanski para que ustedes comparen las resistividades de metales y las resistividades de aislantes. Ahí, de alguna forma, nosotros vamos a comenzar a pensar en los metales y los aislantes de una forma un poquito diferente, ¿cierto? Se las voy a compartir al grupo. A ver. Listo. Entonces, miremos esa tabla. Ahí ustedes pueden ver que tienen, la puse en español, conductores. Está la plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno, acero, plomo, mercurio. Y está la resistividad. Observen que para los conductores la resistividad es del orden de 10 a la menos 8 ohm por metro. ¿Sí o no? Porque esas son las unidades de la resistividad. Las unidades de la resistencia, si ustedes recuerdan bien de su curso de electro, están en ohm, ¿cierto? Pero ¿qué es la resistencia en este caso? La resistencia es resistividad por longitud, ¿cierto? Sobre área. O sea que esto es las unidades de la resistividad por metro sobre metro cuadrado. Y todo esto da ohm, ¿cierto? O sea que esta unidad de acá de la resistividad, este metro se va con este cuadrado que da sobre metro, ha de ser ohm por metro, ¿cierto? Entonces por eso la tabla tiene esa unidad. Bueno, muy bien. A ver. Ahora, cuando se tiene aleaciones, póngame cuidado. Por ejemplo, la manganina es 84% cobre, 12% manganeso y 4% níquel. La resistividad aumenta. Ya que estos son 10 órdenes de magnitud, por ejemplo, mayor que la resistividad de la plata y del cobre y del oro, que son los 3 mejores conductores que existen, ¿cierto? Lo que pasa es que el oro en ciertas condiciones es el mejor conductor que hay, ¿cierto? Pero en ciertas condiciones.
O sea, cuando se extrae el oro hay que hacer una cosa. Después les explico bien. Pero imagínense ustedes una cosa, por ejemplo, en Colombia, nosotros tener conductores de oro en la calle. ¿Ustedes imaginan un conductor de oro en Colombia? Que por la calle hubiera cables de oro, mejor dicho, no dura un brinco, dura más un banano en la puerta de una iglesia. Entonces, obviamente, en ese sentido, el cobre es mucho más práctico como conductor, pues nadie se va a robar el cobre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? La pregunta es una pregunta que yo quiero que ustedes piensen en detalle esta pregunta. Ahorita por la tarde les voy a enviar un audio al grupo. Quiero que piensen en detalle, mucho detalle esta pregunta, a ver cómo tienen ustedes el sentido de físico, si lo tienen bien afilado o no. Las aleaciones, la manganina, el constantán y el nicromo tienen, eh, tienen bueno, pensemos en la manganina y el constantán, que ambos tienen un porcentaje bueno de cobre. 84% de cobre y el constantán 60% de cobre. Pero ellas más de, tienen más de 20 veces la resistividad del cobre. O sea, un aumento de más de un orden de magnitud en la resistividad. ¿Por qué? Entonces, clave, piensen en qué es la resistividad, cómo se origina la resistividad microscópicamente. Piensen qué es el manganeso, qué tipo de elemento es el manganeso y qué tipo de elemento es el níquel. Y entonces mañana denme una respuesta para que discutamos por qué la manganina y el constantán tienen 10 órdenes de magnitud en resistividad mayor que el cobre. Más de un orden de magnitud. Si usted multiplica 1.72 por 2, eso es casi 4, ¿sí o no? Un poquito menos. Y estos son 49 por 10 a la menos 8 ohm metro. O sea que eso es como más de 20 veces la resistividad del cobre. Una cosa interesante. Ahora, hay otros, obviamente, metales acá, el mercurio. El mercurio tiene casi un orden de magnitud más de resistividad que el cobre. Por ejemplo, sigue siendo un metal y el plomo, obviamente, tiene como 10 veces la resistividad del cobre, ¿cierto? Un orden de magnitud. ¿Qué pasará con el mercurio, con el plomo? Bueno, el acero también es una aleación, ¿sí o no? Entonces, el acero es una aleación de hierro. Parece que las aleaciones tienen, a pesar de que de todas formas su resistividad es del orden de 10 a la menos 8, la resistividad es mayor que la resistividad del cobre, la plata y del oro, ¿sí o no? Y que el aluminio, pues, y el tungsteno. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está dando origen a ese aumento en la resistividad? Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido en estos 2 días ahí. Entonces, les dejo eso para que lo investiguen y recuerden que la resistividad por la ley de Matisse es la suma de las resistividades. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen espines, ¿qué puede representar spin? Spin puede representar, por ejemplo, una impureza magnética, un elemento magnético por ahí con el que el electrón hace también colisión. Entonces tienen espines. Y para spin ustedes tendrían que la resistividad, entonces sería resistividad electrón-electrón, más la resistividad debido a la colisión electrón-vibración, más la resistividad debido a la colisión electrón-impureza, más la resistividad debido a la colisión electrón-spin, por ejemplo. Eso puede, por ejemplo, ser un electrón en un metal como cobre, colisionando con una impureza de hierro que tiene un momento magnético por ser un metal magnético, ¿cierto? Un elemento magnético. Entonces, piensen en eso. Ahora, si nosotros vamos a la otra parte de la tabla, entonces acá vemos semiconductores que ya tienen una resistividad, por ejemplo, germanio y silicio. Tienen una resistividad de 8 órdenes de magnitud mayor que la del metal. Eso ya es considerable. Ahora, la resistividad de los semiconductores tiene una característica que es completamente inusual
en los metales. Y es que la resistividad disminuye con la temperatura en algunos casos, ¿sí o no? En cambio, en el metal no, aumenta con la temperatura. La resistividad. Ya vamos a hablar de eso en un segundo. Aislantes, por ejemplo, ámbar, vidrio, lucita, mica, cuarzo, azufre, teflón, madera. Todos ponemos la madera y el teflón porque el teflón es que están hechos los sartenes en los huevos y los pancakes y todo eso, ¿cierto? Entonces, el vidrio también lo conocemos. Ahora, la resistividad de ellos es 14 órdenes de magnitud mayor que la resistividad del semiconductor como germanio y como silicio. Pónganle cuidado a esto. El carbono sigue siendo semiconductor, pero tiene una resistividad mucho menor que la de los semiconductores convencionales. Pero los aislantes tienen una resistividad, si usted va de 10 a la menos 8 a 10 a la 14, esos son 22 órdenes de magnitud. Realmente 22 órdenes de magnitud mayor que la resistividad de un metal. Imagínense eso, chicos, casi el número de Avogadro. Entonces, obviamente, ¿esto qué implica? Que los tiempos de colisión en estos materiales son supremamente pequeños. O sea que básicamente el electrón mantiene chocándose en todo momento y perdiendo su energía cinética, pero es que no hay corriente. ¿Sí o no? La resistividad está muy asociada con obviamente la conductividad eléctrica, como vimos, que es uno sobre la conductividad eléctrica, pero también está muy asociada con la conductividad térmica precisamente por eso, porque debido a las muchas colisiones por unidad de tiempo, es que se disipa mucho calor, ¿cierto? Bueno, muy bien. Un segundo, chicos, me tengo que hacer la oximetría. Me he estado como ahogando mucho, aunque yo ya tengo las 2 vacunas, pero por si las moscas. Bueno, entonces, muy bien. Ahí tienen ustedes ya esa imagen. Con esa imagen ustedes más o menos pueden analizar, digamos, el contexto. Listo, muy bien. Dependencia de la resistividad con la temperatura. Eso también está en los libros de física universitaria. Y yo creo que nosotros ya hemos dado más o menos esta discusión de alguna forma, ya que no nos tenemos que demorar mucho acá. Dependencia de la resistividad con la temperatura. Este es uno de los fenómenos, digamos, que ha causado más fascinación en los últimos 60 años. Este fenómeno causó, o más bien de acá de estudiar la dependencia de la resistividad con la temperatura, surgió uno de los efectos más importantes y que ha traído más progreso a la física en todos los tiempos. Estoy seguro que ninguno de ustedes conoce ese efecto, entonces ya se los voy a explicar. Se llama el efecto Kondo. ¿Alguien ha escuchado el efecto Kondo? No, profe. No tiene absolutamente nada que ver con Condorito, por si están preguntando eso. Vamos a ver qué sucede. Resistividad como función de la temperatura. Recuerden que esto era como una resistividad sub cero a temperatura cero que multiplica a 1 más un coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura. ¿Sí o no? Básicamente el cambio de temperatura era igual a la temperatura actual menos una temperatura sub cero, ¿cierto? Que puede ser cero, por ejemplo, donde ρ sub cero es simplemente ρ en T sub cero, ¿cierto? Entonces eso podría ser T perfectamente si ρ es la resistencia, la resistividad a temperatura cero, ¿sí o no? Entonces, este es un coeficiente de dilatación lineal, pueden haber no lineales también dependiendo del material. Cuando es no lineal, no es un material ómico. Los materiales que siguen esto son materiales ómicos,
se llaman, o sea, que siguen la ley de Ohm, que obedecen la ley de Ohm. Cuando usted va a graficar, usted grafica eso. Entonces usted va a obtener un comportamiento como este. Profe, ese efecto cuando usted no lo estaba compartiendo en el semillero de investigación, me parece, el sábado. No lo estaba compartiendo. Lo que pasa es que Juan Camilo, en la exposición de Juan Camilo, él hizo referencia al efecto Kondo, pero realmente, como es que eso es una cosa muy complicada, ¿sí o no? Bastante complicada. Yo les voy a explicar a modo conceptual. El efecto Kondo, Juan Camilo estaba haciendo referencia al efecto Kondo, pero digamos que se confundió un poquito explicándolo. Entonces, a pesar de que ese es un efecto que yo no estaba como dispuesto a discutir con ustedes por su complejidad, para, digamos, no causar una confusión, entonces yo lo terminé explicando, pero muy por encima, ¿sí o no? Y ahorita lo voy a Profe, explicar muchísimo más por encima. Dime, Ana. durante el evento tú no hablaste de eso, o sea, tengo en mente que creo que escuché a alguien hablar o hacer referencia a eso, pero no estoy segura de si fuiste tú o fue otra persona. Sí. Sí, porque básicamente, Ana, que mi investigación se centra en utilizar el hamiltoniano de Kondo para estudiar el magnetismo de aleaciones diluidas. Pero yo no en esa presentación, yo no calculé el efecto Kondo, simplemente utilicé el hamiltoniano de Kondo, que es el hamiltoniano de donde surge el efecto Kondo. ¿Sí me explico? Ya, ya, sí, sí, sí recuerdo más o menos. Sí, yo trabajo mucho con el efecto Kondo. Entonces, ya les explico más o menos cómo es la cosa. Si ustedes comienzan a bajar la temperatura de un metal, hay menos colisiones por unidad de tiempo, ¿sí o no? Porque la velocidad térmica disminuye, baja la velocidad térmica. Recuerden que los electrones pueden tener varios tipos de velocidades. Hay diferentes contribuciones a la velocidad de un electrón. La contribución que genera corriente dentro de un metal es la velocidad de arrastre que mayor. Pero hay muchas velocidades, o sea, hay velocidad balística también, ¿cierto? Hay velocidad térmica. Resulta que cuando nosotros le comenzamos a bajar la temperatura a un metal, entonces él comienza a bajar su resistividad. Pero llega un punto en donde su resistividad se satura. Bueno, ahí no se ve bien cómo se satura, sería como algo así. En este punto de acá, que nosotros podemos llamar T sub 0, ahora la resistividad es una constante, Rho sub 0, donde la pendiente de esta curva, como ustedes pueden ver, es la resistividad multiplicada por el coeficiente de dilatación lineal del material. Recuerden que hay varios coeficientes de dilatación. Hay coeficiente de dilatación lineal, cuadrático, eso depende de la forma como esto depende de la resistividad. Acá estamos suponiendo, por ejemplo, que la resistividad depende linealmente de la temperatura. Esto es una sobresimplificación del tema, pues, ¿sí o no? Hay otros materiales, por ejemplo, que tienen este comportamiento. Acá depende cuadráticamente de la temperatura la resistividad hasta este punto. Y por acá ya comienza a depender. Esto es proporcional a t al cuadrado y esto acá es proporcional a t a la 5. Este es el comportamiento característico de un material, ¿sí o no? De un material donde las contribuciones vibracionales dependen de t al cuadrado y las contribuciones electrón-electrón dependen de t a la 5. O sea que en esta región, venga, para ser más preciso, yo no quiero ser impreciso, no me gusta ser impreciso con esto. Ya les digo específicamente, es que me surgió una duda. Yo miro acá en el libro de Fuxian Han, esa curva experimental, a ver si
estoy en lo cierto con los órdenes de magnitud y las potencias de la temperatura. Bueno, entonces acá hay una dependencia. A ver, ya yo les digo. Electrón, electrón. Sí, o sea, esto acá es más o menos. A ver, hagamos esta curva así. La verde es cuando depende linealmente con la temperatura. ¿Cierto? Entonces esta de acá es para una resistividad que después de T sub 0 depende linealmente con la temperatura. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora vamos a hacer una gráfica ahí encima de cuando depende, si pudiera depender, por ejemplo, de T a la 5. Listo. Ya les voy a explicar por qué hacemos esto. Por ejemplo, si fuera T a la 5, sería como algo así, ¿no? Ay, Dios santo. Esto de acá sería como T a la 5. ¿Sí o no? Esto sería como de la forma B, una constante B por T a la 5. Listo. Muy bien. Y esta de acá sería como una constante A por T al cuadrado. Obviamente crece más lentamente que T a la 5, pero crece más rápidamente que T, ¿cierto? Esto es por AT al cuadrado. Bueno, básicamente, si nosotros tenemos una resistividad que dependa de AT al cuadrado más BT a la 5, que tenga estas dos contribuciones, sería en últimas como algo así. ¿Cierto? Estos son materiales no ómicos. Entonces, les voy a explicar de dónde viene T a la 4, ese T al cuadrado. Ese T al cuadrado viene de la contribución electrón-electrón. O sea que esto aquí tiene que ver con tau electrón-electrón. Esa B, perdón, esa A. Y esta B de acá tiene que ver con tau electrón-vibración. Listo. Entonces yo verifico que esté en lo correcto. Sí, estoy en lo correcto. Bueno, entonces, hay uno, en este caso, en el caso cuando sea lineal, significa que hay otras contribuciones que dominan sobre A y sobre B. No electrón, electrón y electrón vibración, sino otro tipo de colisiones. Dominan para que eso sea lineal con la temperatura, ¿cierto? Pero la resistividad tiene, básicamente en metales tiene este comportamiento, ya sea lineal con la temperatura, cuadrática, la quinta potencia de la temperatura. A medida que usted baja la temperatura, la resistividad comienza a bajar y se satura en Rho sub 0, ¿sí o no? Vamos a ver dos comportamientos anómalos en la resistividad que dieron origen a dos de los fenómenos más importantes en la materia condensada en el siglo XX, ¿cierto? Entonces, ambos de esos fenómenos nosotros los estudiamos en el semillero de investigación de fisicoquímica teórica y termodinámica cuántica, que pertenece al grupo de óptica moderna del Departamento de Física y Geología, acá en la Universidad de Pamplona, que son la superconductividad y el efecto Coulomb. Superconductividad
versus efecto Kondo. Muy bien, entonces grafiquemos de nuevo esa resistividad como función de la temperatura. ¿Cierto? Y entonces nosotros habíamos observado que hasta una temperatura T sub 0, esto era constante, acá se satura en una constante. Esto es lo normal de todos los metales, ¿cierto? Lo anormal es la superconductividad y el efecto Kondo, eso es lo anormal, ¿cierto? Acá, chicos, estamos en presencia de dos de los problemas más importantes abiertos en la física, ¿sí o no? Entonces esto, si les gusta la física y contribuir a la física y tienen ambición de un premio Nobel, la cosa va por este lado. Y yo vi mecánica cuántica, la 1, la 2 y la 3 con el secretario general del Comité de Premio Nobel de Física. Antes de venirme de Suecia, que fui a despedir, le regalé mi tesis y todo. Y entonces yo le dije, ¿cuál es el futuro? ¿Dónde está el futuro de la física? En las partículas, en el bosón de Higgs. Él no es de la materia condensada, él es físico de partículas de alta energía. Profesor Gunnar Ingelmann. Ya les introduzco al profesor Gunnar Ingelmann, un profesor de física teórica de la Universidad de Uppsala. A ver, busquémoslo por acá. Entonces le pregunté, bueno, ¿cuál es el futuro? Y él decía, bueno, eso es muy difícil de responder, ¿cierto? Entonces, porque hay muchas cosas que pueden cambiar, ¿sí o no? Entonces acá está en español, Gunnar Ingelmann es un físico sueco que trabaja como profesor de física teórica de partículas en la Universidad de Uppsala, quien también es secretario del Comité Nobel de Física, ¿cierto? Ustedes pueden buscar acá. Claro que yo creo que si lo buscan en inglés, es simplemente algo pequeño, ¿cierto? No sé si de pronto está en Svenska. Miremos a ver. Sí, también está en Svenska. Bueno, en Svenska está un poquito más extenso, pero tampoco muy extenso, pues, ¿cierto? Entonces no está pues la hoja de vida. Entonces, antes de volverme de Suecia, le pregunté al profesor Gunnar, bueno, ¿qué el futuro? Él decía, bueno, es muy complicado hablar del futuro en esto, porque hay muchas cosas que pueden pasar. Él me decía, si usted me pregunta a mí, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mis estudios, el efecto Cóndor rara vez se conocía, o sea, no se sabía mucho del efecto Cóndor, él ya está mucho más mayor, pues, ¿sí o no? Creo que esta es una foto, no sé de cuándo. Pero después, cuando yo era postdoc, el efecto Cóndor ya, o sea, ya estaba en la tapa de todas las revistas científicas importantes del mundo. Y cuando yo me convertí en profesor en la Universidad de Lund, porque el primero fue profesor en la Universidad de Lund, es que profesor en la Universidad de Uppsala, ya del efecto cuando no acordaba nadie. ¿Qué era lo que estaba en furor en ese momento? Cuando gana en 1987, le dan el premio Nobel a la superconductividad de alta temperatura. Y por allá en el 60, 50 y algo le dan el premio Nobel a la superconductividad convencional con la teoría BCS. Ahora, pero de todas formas, la superconductividad de alta temperatura no se puede explicar todavía. Y eso hace parte de un conjunto de superconductividades que llaman la superconductividad no convencional, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el efecto Kondo? Que el efecto Kondo, entonces, el día que estamos discutiendo, entonces, no coexiste con la superconductividad porque el magnetismo no coexiste con la superconductividad. Acá hay
está la posibilidad de estudiar uno de los problemas más importantes y que posiblemente sea un premio Nobel en algún momento, sobre todo desde la perspectiva teórica, y es estudiar bajo qué condiciones o cuáles son los mecanismos que permitan que la superconductividad y el magnetismo coexistan, porque no coexisten. La superconductividad y el magnetismo no coexisten, ¿cierto? Como vamos a ver con esta resistividad en un momento. Y el efecto Kondo es es un problema, es un ejemplo perfecto de cómo ellos no coexisten, ¿cierto? Ahora, si nosotros comenzamos con las oportunidades, bueno, entonces la conclusión de esa conversación fue que el futuro muy posiblemente podría estar en estudiar la superconductividad a alta temperatura y estudiar la coexistencia entre el magnetismo y la superconductividad. Esa fue la conclusión de la conversación con el profesor Gunnar Ingelman. Nosotros habíamos hablado de eso varias veces cuando yo vi mecánica cuántica 1, 2 y 3, pero nunca, o sea, yo no entendía ese lenguaje por allá en el 2013, pues, cuando yo estaba viendo las materias. O sea, para mí era un lenguaje completamente abstracto y difícil, pues, de manejar. Ya obviamente después de que uno saca el título de doctorado, pues la cosa cambia un poquito. ¿Cómo es la resistividad de un superconductor? Pónganme mucho cuidado. En rojo voy a graficar la resistividad de un superconductor con la temperatura. Este es un superconductor convencional. En un metal convencional, la resistividad se queda ahí. Hasta ahí nos trajo el río. Se satura. Pero en un superconductor, la resistividad sigue bajando hasta que llega en esta temperatura, que llamamos la temperatura crítica de la superconductividad, llega a cero. No, no pequeña, no bajita, la resistividad llega a cero. Es decir, un superconductor es un metal con resistividad cero para temperaturas menores que esa temperatura T sub C. Eso es lo que es un superconductor. Es un metal que tiene resistividad exactamente igual a cero. Esta temperatura en lo que se conocen superconductores con una temperatura T sub C relativamente alta, por ahí de unos, a ver, unos 115 grados Kelvin. Cierto, puedo estar equivocado, pero por ahí, por ese orden. Pero 115 grados Kelvin sigue estando muy lejano de la temperatura ambiente. A ver, ¿cuánto es la temperatura ambiente en Kelvin? ¿Quién me puede decir? 273, profe. Ah, no, más. 298. 198. 298 más o menos. Ujú. Bueno, un segundo. A ver. Entonces, busquemos, por ejemplo, busquemos acá high temperature superconductivity, high temperature superconductivity, para ser más precisos, pues, porque puede que no estaba ni cerquita, pues. No, no, pues que esto es en grados Celsius. Miremos a ver si acá dicen grados Kelvin. No, inclusive, no. Dios mío bendito, como estamos de paila. 77 grados Kelvin. Claro que hay materiales por encima de 77 grados Kelvin. Este es el estándar. Pero miremos, por ejemplo, a ver si hay una que esté por el grado del orden de 100 grados Kelvin. Estos fueron los del premio Nobel. Profe, Bert,
¿A qué temperaturas es criogénico? No, no, criogénico es 10 grados Kelvin, 4 grados Kelvin, ¿sí me entiendes? Mm, Criogenia la define la temperatura de licuefacción del helio. Esa es la criogenia. ah, ok, profe. Entonces, por definición, pero obviamente usted puede tener temperatura, o sea, usted puede enfriar con helio líquido, puede enfriar con redes ópticas, ¿cierto? Puede enfriar con estaciones criogénicas. Yo, por ejemplo, trabajé en un experimento de polaritones y nosotros enfriamos a 30 grados Kelvin y eso lo podíamos hacer en una estación criogénica. Pero si usted requiere, por ejemplo, alcanzar temperaturas donde por ejemplo, para licuefacción del helio, para que el mercurio sea superconductor, no puede ser con una estación criogénica, tiene que ser con helio líquido. ¿Sí me explico? Sí, sí, señor. A ver, por acá no nos muestran las temperaturas, ni una tabla con temperaturas. Miremos en English Speak English, ¿sí o no? Ah, ahí estaba en inglés. Uy, no friegue. Qué página tan chichipata esta. Vamos a ver en sueco. Este es un diagrama de fase. Miremos este diagrama de fase. No, sigue estando, vea que el superconductor sigue estando por debajo de 100 Kelvin. El superconductor es esa isla verdecita que ven ustedes ahí, esa región verde. Sigue estando por debajo de 100 Kelvin. No hemos llegado ni a 100 Kelvin todavía. Uy, Dios mío. ¿Cómo falta avanzar en este tema? O sea, no estamos ni siquiera en 100 Kelvin. Entonces estamos en la alta temperatura, es alrededor, por ejemplo, de los 100 Kelvin. Y la temperatura ambiente es 298 Kelvin. O sea que todavía nos falta para tener superconductores a temperatura ambiente, todavía nos falta todo ese recorrido. Típicamente, los superconductores que llamamos convencionales son superconductores que pierden la resistividad, o sea, que pasan de ser metales normales a superconductores a temperaturas T sub C de alrededor de 39 grados Kelvin. Por ejemplo, esto es para un metal que se llama el niobium, ¿cierto? Que tengo entendido que es el metal con una temperatura de transición, metal superconductor de las más altas que existen, ¿cierto? Para los convencionales, que son los que podemos estudiar teóricamente. Los no convencionales, que entre ellos están los superconductores de alta temperatura, no los podemos estudiar. Entonces, esta es la característica de un superconductor, esta es la característica principal que fue descubierta en 1911 por los estudiantes de un man que llamaba Kamerlin Owens, ¿cierto? La teoría para la superconductividad convencional se llama la teoría BCS, que viene de tres manes que se llaman Bardeen, Cooper y Schiffer. (1957) Este es un paper cuando uno tenga obviamente los elementos de mecánica cuántica y mecánica estadística para leer ese paper. Esto es una obra de arte, no es menos, ¿sí o no? O sea, la Mona Lisa palidece al lado de ese paper. Es una belleza de paper. Efecto Kondo. Entonces, esta es la temperatura crítica de la superconducción. Entonces, pónganme cuidado lo que pasa con el efecto Kondo. Esto sí es una cosa de locos. Y por eso no coexiste con la superconductividad del magnetismo, que es el efecto Kondo. El efecto Kondo, chicos, es, por ejemplo, si ustedes tienen una superficie metálica, por ejemplo, cobre. Esto es un metal no magnético. Entonces, acá hay un poco de electrones, ¿cierto? Electrones, obviamente, que como el cobre es conductor, estos electrones se están moviendo. Y en este metal, entonces en este metal existen todos los tipos de colisiones de los que hemos venido hablando durante la clase, ¿cierto? Muy bien.
Más sin embargo, cuando nosotros dopamos, ¿qué es dopar? Dopar es colocar, digamos que impurezas muy poquitas, o sea que la concentración de las impurezas en ese cobre sea de partes por millón, por ejemplo, ¿cierto? Impurezas de naturaleza magnética. ¿Qué es de naturaleza magnética, por ejemplo? Ustedes que se pueden acordar. Los que vieron Electro conmigo, que yo les explico eso bastante bien al principio, manganeso, hierro, cobalto, níquel, esos son magnéticos. Son metales de transición magnéticos. Colocamos, por ejemplo, acá impurezas. ¿Qué significa que sea una impureza? Es decir, que esos átomos, por ejemplo, de hierro, de cobalto, de níquel, de manganeso, son mucho más poquitos que los átomos de cobre que hay en ese material. ¿Sí o no? Por ejemplo, los átomos de cobre, en un mol de cobre hay 6.1 mol de cobre, tiene 6.0222 por 10 a la 23 átomos de cobre, ¿cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, impurezas de hierro en ese cobre, vamos a tener que en ese mismo mol de cobre, hay por ahí 5.000 átomos de hierro, por ejemplo. ¿Sí o no? O sea, 5 por 10 a la 3, 20 órdenes de magnitud menor que la cantidad que nosotros tenemos ahí. Pues se llama impureza. ¿Qué sucede? Que acá, además de todos los tiempos medios de colisión de los que nosotros hemos hablado, acá hay uno nuevo, como les había explicado ahorita, que es el tiempo medio de colisión, este de acá, el tiempo medio de colisión electrón-spin. Como el metal, como el hierro es un metal de transición magnético, entonces tiene momento magnético. Y ese momento magnético, cuando el electrón entra cuando el electrón de cobre, de los átomos de cobre, entra en la región de colisión con el átomo de hierro, algo que tiene el electrón que se llama spin, digamos que colisiona con el spin del átomo de hierro. Y eso introduce un nuevo tiempo medio de colisión, que se llama el tiempo medio electrón-spin. Y ese tiempo medio de colisión aumenta la resistividad de una forma que en ese tiempo realmente se percibía como no posible, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede entonces en el efecto Compton? Sucede esto. Obviamente, cuando usted baja la temperatura, baja la resistividad del cobre, que está dopado magnéticamente, sí baja, pero llega en un punto por acá donde está resistividad, antes que saturarse, tiene un punto, lo que nosotros en matemáticas, en cálculo diferencial, nosotros llamábamos turning point. Yo no sé cómo se dice eso en español. Dice por punto de retorno, me imagino yo, ¿cierto? En vez de saturarse la resistividad, entonces esto tiene un turning point. Y la resistividad, cuando baja la temperatura, comienza a aumentar debido a la colisión del electrón del átomo de cobre con el átomo de hierro. Y esto se satura acá en un valor mucho más alto que el valor, vamos a llamar esto R sub 0'. Listo. Mucho más alto que el valor R sub 0, no, perdón, Rho sub 0', mucho más alto que el valor Rho sub 0 al que se saturaría si no tuviera átomos magnéticos esa lámina de cobre. Este aumento en la resistividad de saturación se debe al dopaje magnético. Y la temperatura a la cual ocurre este punto de retorno se llama la temperatura T sub K. Se llama la temperatura de Kondo. T sub K es Kondo's temperature. Me parece increíble que nosotros, la mayoría de acá, obviamente, son estudiantes de pregrado.
podamos discutir esto hoy por hoy en un pregrado. Esto sí es una cosa de locos, pues, porque esto no da ni para una clase de maestría. Porque calcular, o sea, o nosotros hablar conceptualmente de esto, pues sí, pero nosotros calcular esta curva que yo le estoy dibujando acá, eso sí es obviamente harina de otro costal. El efecto Kondo es tan importante que hay libros enteros dedicados a lo que se conoce como la física de Kondo. Les voy a mostrar un libro, un segundo. A ver. Pueden observar acá. ¿Sí se ve bien el libro o no? Sí, señor. Dice, el problema de Kondo eh, para fermiones pesados, ¿cierto? Entonces esto obviamente acá, lo importante de este texto ya no son los metales de transición. Acá en este texto lo que se considera es el problema de Kondo, o sea, el efecto Kondo en materiales como por ejemplo los lantánidos y los actínidos, o por ejemplo el gadolinio, el turbio, el disprosio, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué estoy hablando del efecto Kondo? O sea, ¿qué tiene que ver esto con la clase de hoy? Pues muchísimo, porque es que el efecto Kondo es otra fuente, es otra contribución microscópica a la resistividad de un metal, ¿sí o no? Y en este problema, en otros, comparar la superconductividad del efecto Kondo, una cosa interesante es que tenemos acá tres temperaturas que compiten. Tenemos la temperatura crítica, a la cual un metal se convierte en superconductor. Tenemos la temperatura a la cual la resistencia de un metal convencional se satura. Y tenemos la temperatura de Kondo. Y más o menos van en este orden. La temperatura de Kondo define la escala de energía a la cual suceden las colisiones. Cuando nosotros hablamos de colisiones, hablamos de energías cinéticas. ¿Cuál es el orden de las energías cinéticas? Que obviamente se intercambian o se disipan en el efecto Kondo. Tienen que ver con la energía térmica asociada con el efecto Kondo. E sub K, que es la constante de Boltzmann, K sub B, por la temperatura de Kondo. Esto define la escala de energía del efecto Kondo. Bueno, muy bien. Yo les voy a subir el video para que repasen esta clase porque esto tampoco pues, es tan sencillo. ¿Sí o no? Pero no sé si tienen preguntas hasta el momento. Nos quedan 10 minutos. Profe, lo que nos acabo de explicar no respondía a la pregunta que usted nos hizo ahorita sobre las aleaciones y por qué tenían más resistividad que el metal. ¿Por qué? ¿Usted por qué cree? Por eso, por el dopaje magnético. 10 puntos. 10 puntos, Juan Diego. Listo. Se está convirtiendo usted en un físico, pero de los bravos. Gracias, profe. Ya no lo volverá a decir el muñeco Gallardo. Ya me toca decirle de otra forma. Me toca decirle, a ver cómo le ponemos a Juan Diego. Le podemos poner eh, Niels Bohr, porque tiene cierto parecido, con unos cacheticos que parecía Niels Bohr. Me está cayendo bien las vacaciones. Sí. Nos está matando, Beto. Se está volviendo en un físico, se está volviendo en un físico tenaz, Juan Diego. Excelente análisis, viejo. Brillante, Gracias. por decir poco, pues. Esa es realmente la razón por la que la resistividad de esas aleaciones en esa tabla que les mandé aumenta. Es por el dopaje magnético.
porque ya tenemos un tiempo medio de colisión, tau sub electrón spin, que aumenta la resistividad. Muy bien. Entonces aumenta la resistividad del cobre, esa es la razón. Yo quería que se dieran cuenta de eso con el efecto Condo. Pero pues usted se dio cuenta antes que los otros compañeros, entonces muy bien. Bueno, eh, a ver. Regálame un segundo, yo reviso una cosa. Mm, Cuando nosotros hablamos de la resistencia de los metales, ya desde el punto de vista macroscópico, nosotros no solamente podemos calcular, evaluar la resistencia de un cilindro. O sea, evaluar la resistencia de un cilindro es relativamente sencillo, ¿sí o no? Cierto. Un momentico, chicos. Laura, los gatos. Ay, Dios mío, chicos, qué pena. Es que mi gato, el grandecito, a veces le pega unas pelas a mi gata, la chiquita. Ahí estaban peleando. Y no sabía si mi esposa estaba por ahí para pararlos, pero no me toca pararlos porque el gato es capaz de que acaba con una gatita. Dios mío, bendito. Qué gato tan peleón. Ese gato es hincha de Boca. Laura, ¿está bien los gaticos? Laura, ¿está bien la gatica? Bueno. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros podemos calcular la resistividad, la resistencia, por ejemplo, de otras configuraciones, no solamente de un cilindro. Entonces, antes de terminar con este tema y pasar más como a la parte circuital, yo quisiera, por ejemplo, plantearle la siguiente situación. Juan Diego, usted sabe si acá se pueden insertar formas. Sí, señor. ¿Cómo inserto una forma acá? Pero ese es el de la tablet. Dele dibujo un momentico, profe. Sí. Eh, bueno, madre. No, ahí sí no sabía decirle, profe, tocaría que usted mirara. Es que el del computador es diferente, tiene una interfaz diferente. Sí, pero bueno. Vamos a hacer esto. Hagamos lo siguiente. Dibujemos un cono, por ejemplo. Dibujemos un cono. ¿Qué es un cono? Un cono es como algo así, ¿sí o no? Que tiene una base circular. Pero resulta que yo este cono lo podría truncar así. Yo puedo cortar este cono transversalmente con un plano, ¿cierto? Menos que ustedes se acuerdan esto de su curso de cálculo diferencial. De aquí es que surgen las secciones cónicas, de cortar un cono a diferentes ángulos con un plano, ¿cierto? La intersección de este plano con el cono, entonces obviamente como es de base circular, entonces da obviamente una circunferencia a la intersección. Y acá entonces tendríamos nosotros algo así, lo que es como un cono truncado, ¿cierto? Podemos dibujar acá el cono truncado de esta forma. Y queremos hallar la resistividad, la resistencia. Este material que nosotros tenemos acá tiene una resistividad ρ, ¿cierto? Este de acá, el radio de esta cara circular lo definimos como A. El radio de esta otra cara circular lo definimos como B, ¿cierto? Y la altura del cono es H. Como vamos a calcular la resistencia, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos asumir? Nosotros debemos asumir que la resistencia va a ser el producto de la resistividad por una combinación de los parámetros de la geometría de esta vaina, ¿sí o no? Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo vamos a proceder? ¿Cómo procedemos siempre en Electro?
escogemos una sección diferencial de algo. Como nosotros ya sabemos, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos calcular la resistencia eléctrica de una sección cilíndrica. Entonces, consideremos este cilindro aquí de esta dimensión diferencial, ¿cierto? Es una dimensión diferencial acá que voy a llamar diferencial de Z, ¿cierto? Y esto aquí es una sección circular. Esta sección circular. Yo tengo este dibujo hecho. Espera, es que no sé si me sale en la cámara. Espera un momentico. Yo miro a ver si la cámara la tengo más o menos como paila en el celular. A ver. Este es el dibujo que yo hice. No sé si de pronto este dibujo les permita ver ustedes mejor como la situación. Ahí les mandé el dibujo. Entonces, porque como yo no soy el mejor dibujante del mundo, esta sección circular de acá, chicos, la voy a definir como un radio de R. Esto es un radio R minúscula que puede cambiar en la medida que yo me voy desplazando desde la cara inferior a la cara superior, ¿cierto? Muy bien. Este cilindro de acá que yo estoy dibujando, que yo estoy considerando, voy a considerar que tiene un diferencial de resistencia por ser un cilindro igual a ρ por la longitud, que sería diferencial de Z, sobre el área, que sería aquí en pi R minúscula al cuadrado, que es el área de esa sección circular, ¿cierto? Entonces ya con este diferencial de R acá, de R mayúscula, yo podría hallar la resistencia total de ese cono truncado. Pero, ¿qué necesito hacer para poder hacer eso? Bueno, entonces básicamente yo necesito hallar una relación entre A, R y B, ¿cierto? Esto acá es relativamente sencillo. Yo puedo hacer esto. Esto tiene, digamos, su componente geométrica. Entonces esto tampoco es tan fácil, pero no es difícil. Y esto es R. ¿Qué fue lo que yo hice acá? Básicamente que yo extraje de este dibujo, extraje este cuadrilátero de acá. Eso es lo que yo hice. Obviamente teniendo en cuenta esta distancia intermedia acá de R, que está definida por el radio de la sección transversal, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una altura acá y voy a trazar acá una paralela a esa altura, ¿cierto? Muy bien. Acá defino este ángulo teta y como observen esto, geométricamente esta es una transversal que está cortando dos líneas paralelas, ¿cierto? Por lo tanto, este ángulo de acá, como son ángulos correspondientes entre líneas paralelas, este también es teta, ¿cierto? Eso es lo que dice un teorema de la geometría. Muy bien. Esta distancia de aquí hasta acá es R. Esta distancia de aquí hasta acá es A. Y esta distancia de aquí hasta acá es B. Voy a calcular la tangente de teta. ¿Cuánto vale la tangente de teta? Bueno, pues la tangente de teta es el opuesto. Es el opuesto sobre el adyacente. Listo. Entonces así es como nosotros vamos a poder calcular esa vuelta. Muy bien. Antes de eso, entonces voy a considerar un sistema de coordenadas acá. ¿Cómo se los mandé en el dibujo? Este sería como el eje Z.
¿Sí o no? Observen el dibujo, por favor. Ese sería el eje Z. Este de acá sería el eje X y este sería el eje Y. Por lo tanto, la distancia, escuchen bien, la distancia que hay del origen a donde está el disco, a este punto, esta distancia de aquí hasta acá la defino como Z, que es lo que está en el diagrama que les envié, ¿cierto? O sea, que esta distancia de acá esta distancia es Z. Listo. Muy bien. Un momentico. B menos R. Mira, yo pienso si me conviene definir eso así o no, porque de pronto se me enreda un poquito como la pita acá. No, no me conviene definir eso así. Me conviene colocar el origen de coordenadas acá, más fácil. ¿Sí o no? Ya les voy a explicar por qué. Bueno, realmente usted llega a la respuesta de cualquiera de las dos formas. Lo que pasa es que se enreda uno un poquito por acá. H, recuerden que H es toda esta altura. H es toda la altura del cono truncado. Pero yo voy a definir Z como la distancia que hay entre el origen y entre el disco de radio R. Listo. Por lo tanto, esta distancia de acá no es Z. La distancia que es Z es esta. Eso es una cuestión de definición. Entonces, ¿en qué cambian las cosas? Simplemente los límites de integración. ¿Sí o no? Eso es todo. Entonces, ¿por qué acá? Entonces yo voy a definir Z, esto es Z igual a 0 acá, en este punto. Y en este punto acá es Z igual a H. ¿Sí o no? Bueno, a la altura. Muy bien. Y, como habíamos dicho, toda esta altura de acá es H. Ahora sí. ¿Cuánto vale si nosotros consideramos este triángulo rectángulo de acá? ¿Cuánto vale la base de ese triángulo rectángulo? Pues desde acá hasta acá hay A. Por lo tanto, desde acá hasta acá va a haber B menos A, ¿cierto? O sea que la tangente de teta ahí se puede calcular así, opuesto como H dividido B menos A, ¿cierto? Pero esa misma tangente de teta la puedo yo considerar si considero este pequeño triángulo rectángulo de acá. Con altura Z y la base de ese triángulo rectángulo, ¿cuánto vale? Pues obviamente si esto vale R, o sea que esto de acá vale B menos R. Por lo tanto, la tangente de teta ahí sería Z dividido B menos R. Yo diría que el problema, solucionar este problema se reduce a hacer esto. Una vez usted hace eso, ya no tiene, es un proceso directo. O sea, por lo menos para nosotros que ya sabemos más o menos cómo integrar, pues, ¿sí o no? De acá, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero despejar a R en términos de Z, H, B y A para poder integrar. Recuerden que esta integral se tiene que hacer con respecto a Z, que es lo que está variando. Estamos variando la altura a la cual ubicamos el disco en ese cono. Entonces, de acá decimos B menos R por Z es igual, perdón, B menos R por H. Es igual a B menos A por Z. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Nos queda que B menos R es igual a B menos A sobre H por Z. Y de acá obtenemos que R es igual a B menos B menos A por Z sobre H, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos R en términos de B, H y Z, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué queríamos hacer esto? Queríamos expresar a R como una función de Z para que cuando lo reemplazáramos en nuestro diferencial de resistencia,
pudiéramos integrar con respecto a Z. Entonces así nos queda diferencial de resistencia. Ya voy a acabar, chicos, un segundo, que por favor, no me demoro. Diferencial de resistencia de R. Entonces, diferencial de resistencia quedaba igual a ρ por diferencial de Z sobre el área de el disco de radio R, que era pi R al cuadrado. ¿Cómo queda esto? Esto queda como ρ sobre pi por dz, ¿cierto? Sobre R al cuadrado. ¿Quién es R al cuadrado? Sería B menos A por Z sobre H, todo al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí eso ya quedó como una función de Z. Ahora vamos a integrar, ¿sí o no? Para hallar la resistencia total de ese cono truncado R, entonces hay que integrar acá entre 0 y la resistencia. Acá integramos entre 0, ¿cierto? Entre Z igual a 0 y Z igual a H. Y obviamente acá también. Z igual a 0 y Z igual a H. ¿Sí o no? Muy bien. Esa integral es fácil de hacer, más sin embargo, digamos, uno podría tener como sus dificultades, no hay problema, entonces hagan sustitución simple. Entonces hacen U, por ejemplo, igual a B menos A por Z sobre H, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tenemos que diferencial de U es igual a menos B menos A sobre H por diferencial de Z, ¿cierto? Dicho de otra forma, diferencial de Z es igual a ¿quién? A menos H por diferencial de U sobre B menos A. ¿Qué nos falta para completar el procedimiento de esta integral? Los límites, ¿cierto? Cuando Z sea igual a 0, entonces U es igual a B. ¿Sí o no? Eso lo pueden sacar de la sustitución. Cuando Z sea igual a H, U, ¿cuánto vale? Quedaría B menos A por H sobre H. Esta se va con esto queda B menos B más A, esto queda A, ¿cierto? Bueno. Entonces así ya podemos calcular la integral en santa paz y armonía, ¿sí o no? La resistencia es igual a ρ sobre pi por la integral entre Z igual a 0 y Z igual a H de diferencial de Z sobre B menos A por Z sobre H todo al cuadrado, y esto queda como ρ sobre pi después de la sustitución integral desde U igual a B hasta U igual a, ¿cierto? De, a ver, de menos H por diferencial de U, todavía no tan rápido, sí, H por diferencial de U sobre B menos A, y acá estaba eso al cuadrado, o sea que esto queda U al cuadrado, ¿cierto? Cambiamos quitamos ese signo menos invirtiendo los límites de la integral. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda ρ por H sobre pi que multiplica a P menos A, ¿cierto? Por la integral ahora entre U igual a y U igual a B de U a la menos 2 por diferencial de U, ¿cierto? Bueno, muy bien. Es ρ H sobre pi por P menos A por esto, como queda U a la menos 1 sobre menos 1 entre U igual a
y u igual a b. Bueno, nos volvió a quedar otro signo menos ahí. No hubiera cambiado, pero bueno. Quitamos ese signo menos, volvemos a invertir los límites. No los tuve que haber invertido, pero bueno, no hay problema. Rho h sobre pi b menos a, ¿cierto? Entonces esto queda como 1 sobre u entre u igual a b y u igual a a, ¿cierto? O sea que esto queda rho por h sobre pi por b menos a, que multiplica a 1 sobre a menos 1 sobre b. O sea que esto queda rho h sobre pi por b menos a, que multiplica a b menos a por ab, ¿cierto? Si sumamos esos fraccionarios, b menos a se va con b menos a. Y de acá entonces nos queda que la resistencia de ese cono truncado es rho por la longitud del cono dividido pi por el producto de los radios de la cara inferior y la cara superior. Esa es la resistencia de ese cono. Así nosotros podemos hallar diferentes resistencias de diferentes configuraciones. Esto no es tanto física, esto es pura geometría, ¿cierto? La física es la que acabamos de estudiar que está en rho. Ahí es donde está la física. Pues acá no hay tanta física. Nosotros podemos comprobar que esto corresponde también a la resistencia de un cilindro para el caso en que los radios sean iguales. Este cono truncado se vuelve un cilindro si A es igual a B, ¿cierto? Entonces, se puede decir, si A es igual a B, entonces R sería igual a rho por H sobre pi por A al cuadrado. Esto no es otra cosa que rho por la longitud del cilindro sobre el área del cilindro, ¿cierto? En el caso de que los radios sean iguales. Esto es caso cilíndrico. Y esto es caso cono truncado. Bueno, mañana entonces hacemos el circuito de carga y descarga con capacitores. Péguenle una repasadita a ecuaciones diferenciales. A lo más sencillo que puedan. Lo más simple de ecuaciones diferenciales. Listo. Bueno, jovencitos. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias y disculpen la demora ahí. Me demoré 12 minuticos, qué pena. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Tenga buen día. Muchas Chaito, gracias, profe. profe. Hasta luego. Igualmente. Chao, chicos. Dani, ¿cómo sigue? ¿Todo bien? Sí, profe.